Palacio Legislativo de San Lázaro. Este es el gran salón de sesiones. Lo preside el Muro de Honor. Su contenido está recogido por distintas legislaturas, la última, la 60ª, en un libro que se llama Letras de Oro, e incluye allí a los 75 mexicanos, excepto uno que Javier Mina, Francisco Javier Mina no lo fue, pero que contribuyó a la independencia de México. Muro que data de 1823. Los legisladores de la época lo inauguraron justamente con los nombres de los libertadores, encabezados por el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Pero también está allí el recuerdo, la presencia formidable de hombres como Vicente Guerrero, que estableció la frase que encabeza también esta galería de raíces mexicanas. Las raíces de México están en ese muro, que dijo: la patria es primero. Y está el apotegma juarista. Y están ahí los nombres de ilustrísimos mexicanos y mexicanas, o mexicanas y mexicanos, que no dudaron en dar su propia vida, su esfuerzo, su fortuna, su prestigio en pro de construir esta gran nación que hoy es México. Están los mexicanos de la Reforma. Está el general Escobedo, que vence finalmente a las tropas francesas allá en Querétaro. Está el recuerdo de las grandes batallas que, por constituir también a la patria, tuvieron lugar ya en el sitio de Cuautla, ya en Querétaro, ya en Celaya, en momentos cimeros de la vida nacional. Está en tiempo contemporáneo ese Premio Nobel de la Paz que fue don Alfonso García Robles, un notable diplomático mexicano, quien fue también secretario de Relaciones Exteriores allá por el año 75 del siglo pasado, a la renuncia del entonces canciller Emilio O. Rabasa. Se hizo cargo del despacho en su lugar, allá en Tlatelolco, estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles, un diplomático de gran prestigio y de actitud pacifista notable, como la que ha caracterizado al perfil nacional. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, pues como todos sabemos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene internacionalmente un estándar de medición de la calidad educativa que se le llama por sus siglas el sistema PISA. ¿Qué cree usted finalmente con estas reformas que se vienen para lo extraordinario, que podamos mejorar de lo que evidentemente no funciona o funciona mal? Claro, Rafa. Pues bueno, qué bueno que mencionas que China se somete también a la prueba PISA, porque precisamente China tiene un régimen que a muchas personas de aquí les gustaría llegar a emular, porque es de izquierda o llegó a ser comunista, y no tiene ningún problema en estar en este organismo representando sus resultados y sometiéndose a estas evaluaciones igual que nosotros. La diferencia de los chinos con nosotros es que ellos vinculan la evaluación y los resultados de la misma con políticas de educación que realmente tienen un interés en llevar a resolver la situación precaria en muchos sentidos, o bien, si es buena, a llevarla a niveles de excelencia. Nosotros, pues aquí se generan una serie de opiniones cada vez que hay prueba enlace y los escándalos de los resultados de la prueba enlace para maestros y para alumnos, y con los de la prueba PISA pues no se diga más. Que ya Pero no ya hay. desapareció. Bueno, además que ya se desapareció porque ahora lo va a hacer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero sin embargo no hay ninguna vinculación, no es vinculante o no lo ha sido hasta ahora que la SEP o las autoridades educativas del país, a partir de las evaluaciones, hagan algo concreto para que la siguiente evaluación haya alguna mejoría. Esto no se ha dado, por supuesto que no. Y la reforma educativa propone que en esta ocasión se den lineamientos y directrices que realmente pues, generen una obligación por parte de las autoridades evaluadas y los resultados en general de todas las evaluaciones, para que se generen política pública de educación que nos ayuden a mejorar en cada una de las evaluaciones o pruebas correspondientes en los años subsecuentes. No tenemos ningún pretexto, ninguna razón para estar en el último lugar.
en la OCDE y por debajo de países latinoamericanos con niveles de desarrollo humano peores o no tan buenos como el nuestro. Creo que podemos estar a la altura de cualquier país en Latinoamérica, mejor que ellos. Creo que podemos llegar a los niveles que nosotros estamos deseosos de llegar, que son los primeros, y esto requiere un esfuerzo y una dinámica de vincular lo que hacemos para que haya mejores maestros, mejores programas, mejores planes, mejores escuelas, mejores comunidades escolares, que den resultados mejores alumnos, a partir de saber cómo estamos y no tenerle miedo a eso simplemente porque nos los está recomendando en teoría algún mecanismo de evaluación internacional. También estamos en la ONU y también la ONU en su programa de una educación para todos está recomendando que haya mejoría en la calidad de educación. La calidad de la educación es ahora constitucional, es una virtud constitucional que tiene la educación que tenemos que impartir en el Estado mexicano. Y esto es lo que significa la reforma educativa, tratar de empezar al menos por uno de los grandes factores que involucran la educación nacional, pero finalmente uno de los más importantes, que es evaluarnos para poder mejorarnos cada año. Diputado Levega, algunas personas me han comentado que tal parece que los mexicanos somos muy extraños, porque queremos en todas las materias de la vida mexicana, queremos que las cosas sean mejores, queremos reformar la vida nacional, y cuando se quiere reformar, todo el mundo dice que se reforme de otro modo. Entonces no hay un criterio sobre qué es lo que tenemos que hacer. Quisiera contextualizar la situación que vivimos en nuestro sistema educativo. En una sociedad como la nuestra, donde cada vez más se polariza la pobreza y la riqueza, donde, subrayando, cada vez hay más pobres y hay menos ricos, esto se refleja en el sistema educativo, la inequidad se refleja. El sistema educativo es uno de los elementos donde encarna una sociedad de este tipo. Entonces, en nuestro sistema educativo la situación es complicada. Vamos a mirarlo, por ejemplo, en los elementos que contiene, que participan del sistema educativo. Hay una diversidad, como le he dicho, de inequidades que no nos permiten avanzar. Yo comento, lo señalaba la vez anterior, como un ejemplo de los más generales, pero que sin embargo repercute, es esta fórmula de aportaciones para la educación básica y normal, por su naturaleza inequitativa, donde aquellas entidades más ricas económicamente gozan de un mejor presupuesto en esta distribución, y las más pobres no es así, y se refleja en todos los elementos del sistema educativo. Se refleja en los estímulos para los maestros, en los propios salarios. Parece mentira, pero hoy podemos encontrarnos en la sierra del estado de Nayarit maestros indígenas que ganan 1,500 pesos mensuales, mientras que podemos encontrar los maestros en el Estado de México, en el Valle de Toluca, maestros de tiempo completo que ganan 40,000 pesos mensuales. Esta falta de equilibrio no es un reflejo más que de una sociedad como la que estamos viviendo. Entonces el tema no es sencillo, el tema tiene sus complicaciones, y hacemos eco a aquellos planteamientos, hoy que estamos trabajando con las leyes secundarias, de que solamente estas pueden concretarse si descansan en un amplio consenso. Tenemos que escuchar a todos, tenemos que trabajar con las propuestas de los más, fundamentalmente de quienes actúan en el sistema educativo. Su turno para este nuevo planteamiento que nos tenía usted reservado entre todos los que se le quedaron, de la vez pasada.
La verdad es que nosotros consideramos, desde luego, México no está aislado en el planeta, tiene celebrados muchos acuerdos de integración económica, son acuerdos de libre comercio y por consiguiente, pues el enorme reto de sacarle beneficios a estos acuerdos. En materia educativa hay una deuda histórica, todos la reconocemos y estas estadísticas a las que usted se refiere son frías y son objetivas. Más claro no puede ser. Tenemos un atraso en la actividad educativa y tenemos que ver de qué manera logramos la modernización del sistema educativo nacional con el objeto de lograr el cumplimiento de este propósito que todos identificamos. El mejoramiento de las condiciones de educación, el mejoramiento del aprendizaje de nuestros niños y nuestros jóvenes que les permita el día de mañana no solamente acabar con estas desigualdades que todos estamos viendo, sino además enfrentar los retos que van a tener en un mundo cada vez más comunicado, pero que además queremos que sea así. ¿Qué es lo que yo le diría a los profesores al final de cuentas que tienen la duda o alguna incertidumbre con relación a la aprobación de la reforma constitucional y ahora eventualmente y en el momento en el que lo discutamos a la expedición de las leyes secundarias? Yo les diría que el artículo 133 de la Constitución establece un principio clarísimo por el que nosotros nos regimos. Es un principio de supremacía constitucional. La Constitución está arriba de todas las leyes y no puede ir en contra de la Constitución nada ni nadie. Tienen sus derechos y en la Constitución, si bien ahora se establece en el artículo 3 y las leyes así lo reflejarán, un sistema de evaluación de su educación, muy claramente lo establecen los transitorios, es para el mejoramiento profesional de la actividad docente. Entonces, aquello que queremos nosotros es evaluar cuáles son las capacidades, la idoneidad de cada maestro para desempeñar aquello que le estamos encomendando, que es la enseñanza de nuestros hijos, la enseñanza de los jóvenes y de los futuros profesionistas de México. Los derechos laborales que son de cada uno de los maestros no van a verse afectados, porque no podríamos darle nosotros a estas leyes un efecto retroactivo en contra de los derechos de cada uno de estos trabajadores. Diputado Huerta, aquí en materia de la educación se ha hablado un poco de la disparidad en la entrega de los recursos según la zona del país. ¿Se puede avanzar que las partes mejoren para mejorar el todo o hay que mejorar el todo para luego ver cómo automáticamente las partes milagrosamente se componen? Sin duda, pero yo antes quisiera señalar que en otros momentos de la historia algunos apátridas fueron a buscar inclusive un emperador a Europa y obviamente saben en qué acabó la historia. Quiero recordar que los países europeos actualmente, quiero hablar de Irlanda, España, Grecia, un sinfín de números de países en Europa tienen fuertes problemas su población en materia de educación pública y la gente está volcada en las calles exigiendo que retornen otros programas que antes tenían estos países europeos que favorecían la educación pública. Miren, Gurría, al primer presidente que visitó fue a Peña Nieto con sus recomendaciones de cómo hacerlo, que justamente se desprenden de estos documentos de la OCDE. Y nosotros estamos preocupados porque el Pacto por México, insisto, que es contra México, que va a llegar a un punto culminante ahora con el debate de la reforma energética, y sin duda esto no va a abonar en beneficio de la educación del país. Hemos sostenido que un barril de petróleo cuesta extraerlo $10 y eso ya que se ven beneficiadas las empresas privadas, debería de costar como $4. El barril de petróleo se vende en $100, hay una ganancia de $90, es una cantidad impresionante, se producen millones de barriles de petróleo y evidentemente que esta ganancia que entra líquida se va al presupuesto de la nación y de ahí sale el presupuesto de la educación pública. Obviamente que con esta iniciativa privatizadora que están enviando y que ya algunos partidos están prohijando que se aplique, pues sin duda va a tener un impacto fundamental en un retroceso educativo de este país. Vamos a ver cada vez menos presupuesto. Tan solo hoy tenemos que 376,382 millones de pesos es de deuda
de estados y municipios, y obviamente ellos no van a poder aportar. Ahora el gobierno federal, con estas políticas que está implementando, pues difícilmente va a tener. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Aumentar el IVA en medicinas, en alimentos, en libros de texto gratuito, en transporte, y sin duda todo eso le va a pegar no nada más a los maestros y a los propios educandos, que son los que sufren con esta diferenciación en las regiones de cómo se vive en este país, porque no es lo mismo ser un niño en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en una zona indígena, que en cualquier zona urbana, que de por sí ya son muy pobres. Claro que lo general le pega a lo particular, pero en eso los apátridas no se tientan en el corazón. Son, por eso les decimos, traidores de este país. Si usted me lo permite, vamos a hacer un corte y volvemos rápidamente.